Te agradecemos, Señor Santo, que nos hayas permitido, Señor, estar aquí, Señor. Gracias porque nos has traído, Señor. Rogamos, Señor, tengas piedad de nosotros y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para aprender, Señor, de tu palabra. Rogamos, pues, de tu gracia, Señor, y nos encomendamos, pues, Señor, a tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, estimados hermanos. Como ustedes han sabido, como Iglesia Reformada, la doctrina que nosotros como Iglesia profesamos está basada en las Santas Escrituras. Y los credos confesionales que de alguna manera tenemos como base para definir las diferentes doctrinas son ahora testimonio de la lucha que la Iglesia ha tenido a través de su paso por este mundo en los diferentes tiempos y periodos. Y como hemos acordado en el marco de los trabajos con el hermano Miguel y un servidor, habiendo abordado el calendario litúrgico también, conmemorando lo que hemos ya pasado como Semana Santa, y estamos también en el periodo de los 40 días previos a la ascensión del Señor, nos damos un espacio para continuar con lo que habíamos programado, y enfáticamente es el estudio de la Confesión de los Países Bajos. En su artículo 27 menciona qué es la Iglesia. La Iglesia menciona nuestro credo confesional, que es católica o universal. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia, el cuerpo del Señor, es única en todo el mundo y en todo el tiempo que el Señor ha provisto desde Adán hasta su segunda venida. Esto significa católica o universal. Lamentablemente nosotros ahora, dentro del léxico de nuestro lenguaje, hemos encasillado a la Iglesia Católica como la Iglesia italiana. Pero en términos generales, la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo, que es universal. Y esta santa congregación, estimados hermanos, dice nuestro credo, que es el conjunto de todos los creyentes en Cristo, quienes en toda su salvación esperan en Jesucristo. Pero también dice nuestro credo que esta iglesia ha sido desde el principio del mundo y será hasta el fin. Si ustedes notaron, estimados hermanos, he dicho que la iglesia comienza en Adán. En Adán. El hombre es imagen de Dios. ¿Y a quién iba a atacar Satanás? A la imagen de Dios. Hemos visto a través de las clases en la escuela dominical cómo el Señor se ha guardado siempre un remanente. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de toda la amplia gama del conjunto de personas, el Señor ha escogido siempre una parte.
por su infinita gracia. Y esta parte que mencionamos es el conjunto de los creyentes, de los verdaderos creyentes, que ahora conocemos como iglesia. Y si ustedes, hermanos, se dan cuenta, muchas de las veces cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que está cargado de simbolismos, tremendamente, y a veces nos asusta, porque vemos ahí grandes acontecimientos y muchas cosas más. Pero quiero mostrar a ustedes cómo esta iglesia de Cristo ha sido desde el principio y lo será hasta el fin. Y voy a tomar como referencia una analogía que se menciona en el mismo libro de Apocalipsis, que les invito a buscar ahora, en su capítulo 4. Y nos encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis con una visión del apóstol Juan y una adoración a Dios celestial en su conjunto. Y vamos a hacer la lectura. Solicito de algún voluntario en este lado que nos lea Apocalipsis 4:4, y algún otro hermano de esta fila, por favor, nos lea Apocalipsis 4, versículo 10. Por favor, si alguien lo tiene. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ajá. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que viene por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Ajá. ¿Está bien? Gracias, hermano. ¿Y qué es lo que dicen los 24 ancianos? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dentro de una interpretación ortodoxa, se dice que este simbolismo de los 24 ancianos representan a la iglesia en su conjunto. ¿Y quiénes son estos 24 ancianos? Recordemos, ¿cuántas tribus de Israel hay? 12. Y en su momento, estos 12 patriarcas dieron origen al pueblo del Señor, llamado como Israel. Y nadie fuera de este núcleo podía hallar salvación. Vean ustedes en el Antiguo Testamento, no es que estuviera cerrado, estaba abierto. Cualquier otra persona que no fuese del linaje israelí podía venir e integrarse a la comunidad de los santos. ¿Y cómo lo define el Nuevo Testamento en Hechos? Prosélitos. Un prosélito es aquel que no es del linaje israelita, pero se somete y quiere someterse a la comunidad de los santos. Y vean ustedes cómo en el orden de Dios se cumple la promesa de Dios hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el Antiguo Testamento estamos viendo cómo todo apunta hacia el Mesías, hacia Jesucristo. Y no hay otra cosa en la Santa Escritura sino que menciona la promesa de Dios hecha al pueblo de Israel con el Mesías. Pero lamentablemente para el pueblo de Israel su visión era corta y pensaban en un Mesías local, en un Mesías
que los llevara a ser la cumbre del mundo al estilo rey David. Pero dice el mismo Señor en su palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y el reinado de ese Mesías era mucho más amplio. Es mucho más amplio. Es absoluto. Por eso cuando el Señor estaba ante Pilato decía: mi reino no es de este mundo. Y no quiere decir que no fuera este, sino mi reino no es conceptualizado como ustedes lo tienen conceptualizado. Local, regional, no. Él es el dueño absoluto, absoluto de su creación. Y por eso cuando vemos en este capítulo 4 de Apocalipsis, vemos a la creación en su conjunto dando pleitesía y alabanza a Dios. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí en este mismo capítulo se menciona a los 4 seres vivientes. Y volviendo a la interpretación correcta y ortodoxa, se dice que los 4 seres vivientes son la creación. Entonces, el pueblo de Dios, en su gracia y en el orden, fue establecido primero con ese remanente, a través de la historia de la humanidad. Con personas primero, con Adán mismo. Y vemos cómo esto de alguna manera representa lo que es la humanidad con Caín. Y cómo Dios restituye la muerte de Abel. Y cómo el Señor va teniendo su remanente fiel a través del paso del tiempo. Hasta llegar con Abraham. Y todavía con Abraham, con sus hijos. Y lo que hemos dicho hace rato, los 12 patriarcas. ¿Cuántos apóstoles hay, estimados hermanos? 12. 12 y 12. 24 ancianos están siendo representando aquí al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Literalmente la iglesia significa sacados de, y el creyente es eso. Como dijeran de una manera coloquial, no es del montón. Es sacado de, pero también sacado de para un trabajo específico. Retomando el capítulo base que hemos tenido aquí, Pablo está escribiendo a una iglesia, a un conjunto de hermanos que no eran israelitas, eran de Éfeso. Y les dice ahora: yo pues, y de una manera poética pero verdadera, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No porque estuvieran ahí. Si vemos el capítulo 2 de este mismo libro de Éfeso, nos da la explicación. Fueron llamados fuera para un propósito. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y hemos dicho ya, hermanos, que cuando la Escritura dice aquí soportándoos con paciencia, no necesariamente habla de tolerar, no. Habla de ser soporte, no dejar caer. Esto significa esto. Soportándoos unos a los otros con paciencia en amor.
solícitos, o sea, estar así, prestos, en guardar la unidad en el espíritu, o del espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una sola misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué dice Deuteronomio? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y aquí está presente. Ya somos parte de la iglesia, ya somos parte del núcleo del cuerpo del Señor. Digo núcleo en el sentido de pertenecer al cuerpo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el propósito? Dice el apóstol Pablo también más adelante, y viene a nuestra mente también lo que el Señor Jesús decía en su momento cuando narraba la parábola de los talentos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que eso quiere decir, pero voy a usar unos nombres, no quiero ser grosero. Mi hermana Maggie, mi hermana Eli, mi hermana Patti, mi hermana Silvia, Omar, por no decirlos a todos. Cada uno de ustedes tiene un don y un trabajo específico que hacer en la iglesia. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos tenemos un propósito que hacer en la iglesia. Todos, absolutamente todos. Y vean cómo lo dice de una manera poética en los 2 versículos más adelante. Por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Parece juego de palabras, pero voy a ejemplificarlo con otro juego de palabras. Muerte, yo seré tu muerte. Y es lo mismo. El Señor lleva lo alto, sube y lleva a la altura la cautividad y da dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y es lo que decíamos hace rato al principio. Estamos en el periodo que conmemoramos los 40 años previos a la ascensión. Voy a hacer un pequeño paréntesis, hermanos, para ampliar un poco este punto. En este mismo libro de Efesios, vayamos al capítulo 1. Y dice desde el versículo 20, que voy a leer y me siguen con su vista, habla de Jesucristo. Y está hablando del poder de Dios mismo que operó en Cristo Jesús para resucitarlo, dice, la fuerza de su poder, dice el versículo 19, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra
en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ven ustedes, hermanos, cuál es la grandeza? La resurrección de Jesucristo es el clímax de todo su sacrificio. Viene la etapa de la humillación, como menciona aquí estos versículos que hemos mencionado. Dice, ¿y eso de que subió qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Se humilló, se hizo como nosotros. Pero a través de su ministerio, cumpliendo a cabalidad lo que nosotros no pudimos hacer, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué dice Hechos 4:12? Si alguien lo tiene, esgrima, dijeran por ahí. Hechos 4:12, rápidamente, dijera por ahí, esgrima. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, pero no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Gracias. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es, hermanos, esto es el clímax. Por eso cuando vemos nosotros la alabanza que está describiendo el apóstol Juan en su capítulo 4, está hablando del Cordero, de la adoración celestial que menciona en Apocalipsis 4, es al Cordero. Digno eres, Señor, digno eres de recibir la honra y la gloria. Ajá. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, dice, y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, aquel que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 13 y 14. La labor, hermanos, de la iglesia es eso, el trabajo. El trabajo. Dios no nos, como dijeran ahora, no nos manda a la guerra sin fusil. Dio dones a los hombres. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y aquí en este versículo pudiéramos hacer un pequeño paréntesis o un amplio paréntesis digno de estudio mucho más amplio. Dice la Escritura que constituyó a unos apóstoles. Y tenemos claro,
absolutamente claro quiénes fueron los apóstoles. Y hasta ahí. Y espero no meterme en problemas. Pero los que ahora se constituyen y se hacen llamar apóstoles, no lo son. No lo son. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando iban a echar suertes sobre el lugar que había dejado Judas Iscariote? ¿Cuál fue la norma? ¿Qué impusieron los mismos apóstoles como regla? Que la persona que tomase el lugar de Judas hubiese estado con ellos desde el principio del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Y eligieron a 2 personas. Y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías. Por eso el apóstol Pablo, cuando él menciona de su apostolado, él lo defiende. Pero él no se encuentra dentro de los 12. Él dice también, como un abortivo me apareció a mí. ¿Cuál era la norma de llamarse apóstol? Haber visto al Señor. Y Pablo lo hizo. O se le dio, perdón por la palabra. Pero no es constituido dentro de los 12. Entonces podemos decir plenamente que los que ahora se hacen llamar tales, no lo son. Cuando entonces vemos tipificados los diferentes ministerios que tenemos aquí, podemos decir con mucha seguridad 12 patriarcas, 12 apóstoles, que en su conjunto representan a estos 2, vamos a llamarlo de una manera correcta, a estas 2 dispensaciones. Primero, la del Antiguo Testamento, constituida bajo los patriarcas, esperando la promesa del Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Por qué digo en el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo fue el que habló a través de los profetas, y cumplida en Cristo Jesús. Y ahora Él, como Él mismo dice en la Escritura, constituye a unos apóstoles, a otros profetas. Hemos dicho, hermanos, hasta el cansancio, que el profeta no es otra cosa que aquel que proclama la voluntad de Dios. No es el adivino, no. Es aquel que está proclamando la palabra del Señor. Es aquel que está predicando su misma palabra. Y no es el adivino. El profeta es ese. Y vemos el ejemplo. Cuando el apóstol Juan está recibiendo la revelación de Dios a través del ángel, ¿qué hace el apóstol Juan? Dice, y me postré para adorar al ángel. ¿Y qué dijo el ángel? Levántate, levántate. La adoración solo pertenece a Dios. Y tú y yo simplemente somos, ¿qué? Consiervos. El término con o co significa junto con o al lado de. Tú y yo somos siervos de Dios. Y como hemos repetido en el Apocalipsis, la alabanza, la honra solo pertenece a Dios. Eso debe de quedar claro, estimados hermanos. Cuando vemos el orden y el propósito de la iglesia es este. La instrucción de la misma, a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que van a declarar la voluntad de Dios a través de la palabra.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros está conminado, hermanos, a trabajar en la obra del Señor, en lo que ahora llaman comúnmente ministerio. Como padres, como maestros, como abuelos, estamos conminados y exhortados al trabajo a fin de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hasta que lleguemos, dice el versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que haya firmeza, para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es un estratagema? Un estratagema es un conjunto de argumentos que me pueden llevar, y que de hecho así es, por eso es estratagema, que me van a llevar a algo falso. Un argumento cualquiera, que nos parece a nosotros muy lógico. Y ese estratagema nos va a llevar al error. Por eso es menester que la iglesia de Dios siempre esté instruida y siempre esté edificada. Por eso cuando de alguna manera en el ámbito o el círculo pastoral, recuerdo de algunos pastores exhortando a sus mismos consiervos, diciendo a los pastores: ustedes están conminados a llevar a la iglesia como ovejas a darle buenos pastos y no darle zacate, por así decirlo. Y en palabras del apóstol Pablo, darle leche al que requiera leche espiritual y darle alimento sólido al que también lo requiere. Porque no todos van a requerir de leche, ni todos de alimento sólido. Cada quien en su momento. Y eso es lo que la iglesia debe hacer, estimados hermanos. Y está conminada a eso. El pastor es aquel que debe dar buenos pastos. Debe estar instruido en la palabra del Señor, no por sí mismo, sino por su ministerio. El evangelista también, en su ministerio de evangelismo. Y doy testimonio públicamente de un hermano que es pastor y que se le da el evangelismo como de verdad no tiene ni idea. Cuando empezaba yo a conocer al hermano y pidiendo referencias al pastor Custodio, le decía: oye hermano, ¿y este hermano qué? Y él se sonreía y dice: hermano, ¿sabe usted algo de Guillermo Farrell? Sí, pues este hermano es como Guillermo Farrell. Si usted lo pone en el mercado a predicar, ahí predica. Y si lo quiere poner en una esquina a predicar, ahí predica el hermano. Y ve uno cómo Dios ha dado dones. A eso estamos combinados, hermanos, al servicio de la iglesia. Cada uno de nosotros recibimos talentos. Y a veces de una manera romántica leemos y decimos: bueno, pues dio talentos a unos y a otros no, y a otros que nos dio a uno, pues lo escondimos y se acabó. Pero todo tiene un propósito. Dice: por lo cual subió alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Todos tenemos un quehacer en la iglesia. Todos tenemos un propósito. Y el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. Continúa diciendo el apóstol Pablo: que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento en amor. Y vuelve a reiterar el apóstol Pablo: todos tenemos un propósito según lo que haya recibido. ¿Para qué? Para la edificación de la misma. Y también, hermanos, la exhortación es a mantener de alguna manera, dicho con propiedad, digno su trabajo. Dice el apóstol Pablo que teniendo algo presente, requiero que en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de la mente. Pasándonos hasta el versículo 23, menciona también algo similar: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y es algo, hermanos, digno también de desarrollar, que de una manera magistral lo desarrolla mucho la teología reformacional: la renovación de la mente. ¿Cómo estamos nosotros viendo? ¿Cuál es vamos a ser redundantes, la cosmovisión que tenemos del mundo y de la vida que nosotros tenemos en Cristo? Compara a la mente del pueblo gentil, y cuando se dice pueblo gentil, en el sentido estricto, es aquel que no es creyente, porque nosotros somos gentiles también. Somos gentiles, pero creyentes, parte del pueblo de Dios. Pero aquí lo está tipificando al gentil no creyente. Y fíjense bien, hermanos, cómo atando cabos, cuando nosotros hablamos de mundo, dijera el hermano Herman Ridderbos, debemos conceptualizar qué es el mundo. Y el mundo visto desde una perspectiva cristiana es toda aquella persona, toda aquella actividad que es llevada a cabo sin Cristo Jesús. Eso es. Eso es, hermanos, de la rebeldía que profesa al Señor mismo. Por eso el apóstol aquí menciona esto: renovando nuestra mente. Y también lo retoma en Romanos, en el capítulo 12, que veremos en otra ocasión. Está en el capítulo 12, versículos 1 y 2, donde habla de la renovación de nuestra mente. Debemos tener una cosmovisión diferente, una cosmovisión dirigida, pues, o redirigida al trabajo. Por lo cual dice el versículo 25, desde el 24 también podemos incluirlo: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo
con verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Y lo que hemos dicho, cuando aquí el apóstol nos compara con el cuerpo, somos unidos, como miembros los unos de los otros. Airaos, o sea, nos podemos enojar, nos enojamos, pero que este enojo no sea excedido. Y fíjense bien a qué punto lo pone: no se ponga el sol en vuestro enojo. Y esto cómo nos cuesta trabajo. Dicho de una manera poética, que mi enojo sea hoy y solo hoy y mañana no. Soportándoos con paciencia unos a otros. Qué complicado. Qué difícil a veces para nosotros. Dice el versículo 27 que no demos lugar al adversario. El que hurtaba, no hurte más. Me gusta mucho esta expresión. Sino trabaje con sus manos, que sea creativo, que haga lo bueno. Y no solo para sí, sino que de lo que ha ganado, de lo que ha creado, comparta con aquel que tiene necesidad. No dicen por ahí dentro de la cuestión humanista cuán satisfactorio es dar, más dar que recibir. Y aquí la palabra lo está diciendo. En el amor del Señor es esto. No le quites al otro, antes al contrario, trabaja, produce para ti, y no solo para ti, sino para compartir con aquel que padece necesidad. ¡Qué tremendo! Y a veces nos vamos con la finta, con la filosofía humanista. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, mira, qué pío! O qué piadoso. Pero la palabra de Dios es más profunda que eso. Y nos exhorta y nos conmina a la iglesia a esto. Y no en un falso pietismo, sino en el amor del Señor. Somos todavía seres humanos plagados de errores, cierto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol en vuestro enojo. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta? Y a veces no se diga, hermanos, en palabras que de alguna manera, a veces con vergüenza, pronunciamos. Dice el apóstol que nuestras palabras sean sazonadas con gracia, con sal, para dar gracia a los oyentes. Y a veces qué difícil es para nosotros esto que aparentemente es tan básico. Y va más allá también, hermanos, diciendo que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quiere el Señor, hermanos, que nos permita tomar conciencia de esto que nos dice el apóstol Pablo aquí en la carta de Efesios 4. Quítense, dice, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, dice la Escritura, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó o nos perdonó en Cristo Jesús.
Qué tremendo. Es duro, hermanos. Es duro. Porque somos todavía humanos, en el sentido de que somos humanidad caída. ¿Cómo luchamos todavía con todo esto que se menciona aquí? Pero tenemos, hermanos, como decía la misma teología reformacional, la palabra más segura, la palabra direccional más segura, que es la palabra del Señor. Todo esto que está aquí, hermanos, a veces nos hace sentir, están hablando de mí en específico, pero esos somos, hermanos, esos somos. Y una de las, y no es porque sea Calvino, pero una de las cosas que dice Calvino en sus instituciones es eso: no predique más de lo que la Biblia dice, pero tampoco predique menos, aunque eso también nos atañe a cada uno de nosotros, y más a los que de alguna manera están ejerciendo un ministerio de pastor o de instructor. Somos conminados, hermanos, al servicio. Este es el propósito de la iglesia. En primer lugar, como hemos visto en Apocalipsis, la alabanza a Dios. Digno eres, Señor, de recibir la alabanza, porque tú creaste todas las cosas, a nosotros mismos. Y vemos la sumisión de toda la creación y los 24 ancianos poniendo sus coronas delante del trono de Dios. Servicio, servicio a la misma comunidad, pero también servicio a los demás. A eso estamos combinados, al servicio, hermanos. Y en esto alabamos a Dios, en esto servimos a Dios. ¿Ven ustedes cómo es integral? No venimos a sentarnos nada más. Venimos a alabar el nombre de Dios, pero también venimos a ser instruidos con su palabra. Pero también venimos a tomar esa palabra direccional que nos va a permitir, pues, vivir mejor. Ese es el punto. Tuya es la alabanza, Señor, porque tú creaste todas las cosas. Esto es. Les invito a estar de pie, estimados amigos. Te agradecemos, Señor Santo, tus bendiciones. Gracias porque tú nos muestras en tu palabra, Señor, el propósito, Señor, de tu iglesia. Rogamos, Señor, tengas a bien proporcionarnos, Señor, pertrecharnos, Señor, con todo lo necesario. Te agradecemos en Cristo Jesús y rogamos tu dirección. En este sacro nombre oramos. Amén.